Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es nuestro Jesús. Aleluya. Dios bendiga a todos los hermanos. En esta tarde vamos a exponer un párrafo bíblico que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, verso 38. Gloria a Jesús. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, verso 38. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los judíos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, bendícenos a través de ella, por el poder de tu gloria. Gracias, Señor. Amén y amén. Dice Lucas que cuando a Jesucristo lo crucifican, dice Lucas que hay un nombre escrito sobre Jesús, Jesucristo, crucificado en el centro, y al lado colocan dos malhechores, y esos malhechores que colocan son personas que son puestas bajo el flagelo de la crucifixión porque sus delitos fueron encontrados, fueron exhibidos y merecían la muerte. Pero a Jesús nunca se supo cuál fue la causa directa y justa del concilio hebreo, de Pilatos y de Herodes para sentenciarlo a muerte. Dice la Biblia que el juicio que tiene Jesús, los tres juicios que tiene Jesús ante el Sanedrín, ante Pilatos y ante Herodes, parece ser que fueran juicios totalmente injustos, porque los juicios se tendrían que dar en el día y que hubiesen testigos que corroboraran todo lo que él había dicho. A Jesús lo lo arrestaron de noche. Y así otras, que no tenemos mucho tiempo, otras pequeñas anomalías que sufrió el arresto de Jesús, y que con su arresto lo llevan a un lugar para azotarle. Ningún reo de muerte era azotado y después se le hacía lo que hizo Jesús, sino que primero daban el interrogatorio, luego ofrecían lo que tenían que decir y luego era azotado. A Jesús fue todo lo diferente, todo distinto. Por eso los tres juicios que le hicieron a Jesús, algunos dicen que 6, ¿verdad? Fueron totalmente injustos. Pero todo esto era para que se cumplieran las escrituras de que Jesucristo, el Hijo de Dios, tendría que morir en forma de siervo y que su muerte podría dar
una pequeña, lo dice Isaías, tendría que dar, vamos a Isaías 53, un momentico, la muerte de Jesús tendría que traer algunas consecuencias buenas para el que fue. Dice, vamos a 53:11. Isaías 53:11. Dice la Biblia, verá el fruto de ¿qué? De la aflicción de su alma. ¿Y quedará qué? Satisfecho. O sea, que eso demuestra que la muerte de Jesús tendría una labor benéfica para la humanidad. Ahora, mucha gente no cree en que un hombre llamado Jesús haya muerto en la cruz, crucificado, como dicen los cristianos. Hay una pequeña polémica entre judíos y griegos hasta el sol de hoy. Han pasado 2000 años y aún tienen esa polémica. Es un problema que ellos tienen porque algunos dicen que hay un Jesús, bueno, ellos lo llaman en su idioma, un Yeshua hebreo y un Yeshua griego. Ellos dicen que son dos diferentes. Algunos se atreven a decir que el Yeshua hebreo vino a esta tierra, si fue verdad, pero con su muerte terminó lo que él vino a hacer. Y que algunos malintencionados tomaron al Yeshua hebreo y lo convirtieron en el Yeshua griego. Y de ahí comenzaron a impartir las doctrinas de él, diciendo de que Pablo, también siendo hebreo, recibió algo de ese complot, por decirlo así, o alguna otra cosa. Yo no sé cómo es que ellos manejan esa pequeña problemática ahí. Y por eso es que muchos se atreven a decir de que el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, del 1 al 8, hasta ahí termina. Otros dicen que del 12 al 20, ya eso fue agregado en el siglo II. Algunos se atreven a decir eso. Porque dicen que Pablo, o Saulo, como ellos lo llaman, o Shaul, como ellos lo llaman los hebreos, dicen de que él escribe cartas en nombre de Jesucristo, porque había gente antes que en honor a una persona que haya sido importante y se escribieran textos de esa persona muerta que había sido importante, iba a tener la misma fama como si estuviese vivo. Eso dicen ellos. Y por eso Pablo escribe de Jesucristo. Y obviamente él dice que se le apareció. Ese es el pequeño concepto que ellos manejan. Es bastante difícil de discutir. Por eso los judíos, bueno, parte de los judíos y más lo que son los mesiánicos y parte de los judíos que son convertidos al cristianismo, no aceptan a Jesús griego. Es más, ellos dicen que la palabra Jesús no existe en el idioma hebreo, sino que existe el nombre verdadero de Yeshua, Y-Y-E, la S, la H, la U, la A y H al final, Yeshua, Yeshua ben David, que es Jesucristo, el hijo de David, Yeshua ben José, que es el hijo del padre de Miriam, dicen ellos los judíos, porque en la genealogía de Mateo 1:14, ellos dicen que ese Yeshua ben José no es el padre, es el padre de la esposa, que es María, porque José, como no tiene sangre original en el cuerpo de este niño llamado Jesús, no puede ser llamado padre. Así lo dicen los judíos originales, ¿verdad? Los que son convertidos al cristianismo, ellos investigan mucho la palabra. Por eso yo estaba haciendo un pequeño estudio del nombre de nuestro Dios, el nombre de Jesús, el nombre del Espíritu Santo, porque ellos
lo llaman diferente a nosotros, ¿verdad? Y este versículo, y ahora que venía, hermano, el versículo, recuerdo de que ahora que venía en la moto, ¡bum!, algo me dio así y he tratado de hacer un breve estudio también sobre esas tres deidades, que en sí es el mismo, pero con el nombre original, ¿verdad? Por eso estábamos viendo ahorita, estábamos analizando desde hace días para ver si damos un estudio de lo que es de pronto algunas cosas del idioma hebreo y los nombres originales de las deidades. Todavía estamos haciendo los apuntes y recogiendo todo tipo de información, porque es muy importante que nosotros conozcamos esto y cuál es la procedencia, en qué se basan ellos y en qué se basan los cristianos. ¿Por qué? Porque si eso fuese verdad, lo que ellos dicen, el cristianismo sería una falsa doctrina. No estamos diciendo eso, estamos diciendo que eso podría llegar a ser lo que ellos dicen si es en caso así. Pero uno enseguida sabe que el Espíritu Santo da convencimiento, y es que si el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, del 1 al 8, si uno no lo analiza, y ellos dicen que fue agregado, uno queda bastante, diría uno que meditando sobre algunas cosas. ¿Por qué? Porque según la interpretación de ellos dicen que fue agregado para escribir en honor a Marcos, que es el que escribe, Juan Marcos, el que escribe su evangelio del 16 al capítulo del 1 al 8, cuando Stephen Lapton, creo que si no estoy mal, que fue el que dividió la Biblia en versículos, logra colocar nada más 8 versículos, un pequeño párrafo incluido ahí nada más, y que después hasta el siglo II se encontró una breve copia de 8 versículos o 12 versículos que fueron agregados después en honor a la vida de Marcos. Si eso fuese verdad, que eso fue agregado después, milagrosamente Dios ha obrado a través de esto. ¿Por qué? Porque mire cómo dice: el que creyere, el capítulo 16, verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ellos dicen que estas palabras no son de Marcos, porque todo lo que enseña Marcos no tiene que ver nada con estos versículos. Y dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Entonces, nosotros siempre hemos llegado a la conclusión de que si esto no lo escribió Marcos, sino que fue agregado 2 siglos casi después, porque eso fue en el siglo II, me imagino que en el 190 y algo, porque al poner la mano un cristiano sobre una persona es sana. Porque los demonios tiemblan o las cosas espirituales retroceden ante el mundo de la luz de Cristo. ¿Y por qué dice que si no fuese así, por qué mucha gente hacía cosas antes en ese nombre y nada le ocurría? Y un pastor una vez predicando sobre esto se atrevió a decir que era verdad, de que el evangelio de Marcos fue incluido a cierta parte que no estuvo en el canon del Nuevo Testamento. Y una ancianita se paró y dijo: entonces, ¿por qué yo cuando coloco las manos sobre los enfermos, ellos se sanan? El pastor no pudo decir nada, porque es una realidad. ¿O a quién no le ha sucedido eso? ¿Verdad? Yo siempre que he orado por niños, que es en lo que más Dios me ha dado para orar por los niños, para que ellos no estén diciendo quién fue, gloria a Dios, porque si es uno grande, se ponen a decir: vayan allá, que él ora y él, no, gloria a Dios, porque Dios me pone a orar siempre nada más a los niños, ellos no hablan y no dicen tampoco, gracias a Dios. ¿Sí o no? No vaya a suceder como la pareja de esposos que se casaron y la noche de boda, la esposa le dice al novio: ay, amor, si supieras que yo soy virgen. El hombre se le arrodilló. Entonces, hay cosas que debieran de decirse
y no se pueden decir. Entonces, si no es así, ¿por qué suceden este tipo de cosas? Obviamente Dios siempre ha estado a favor de la propagación del cristianismo. El cristianismo, podríamos decir nosotros, que es la religión hoy en día más fuerte a nivel mundial, sostenida por el mismo Dios. Tenga un nombre o tenga otro nombre, o sea como sea, Dios ha intervenido en medio de la sociedad para que la gente crea que Cristo o Jesucristo o Yeshua o Jesús en el latín es el verdadero personaje que traerá salvación para un mundo lleno de condenación. Nosotros tenemos que decir eso atestiguadamente, porque es que muchas personas se atreven a decir lo que originalmente no saben. Por eso Juan dijo, nosotros lo que sabemos, ¿eso qué? Juan dijo, lo que sabemos qué, ¿eso qué? Eso hablamos. Lo que sabemos, porque es que nadie se va a poner a decir una cosa que no sepa, ni que nunca lo haya experimentado. Una persona que se mude de lugar, hablando de Cristo y hablando del mundo, una persona que se vaya para el mundo jamás podrá hablar mal de Cristo. De pronto podrá hablar mal de los pastores, de los líderes, de cualquier amigo que le incumplió dentro de la sociedad cristiana, pero nunca podrá hablar mal de Dios, porque Dios hizo todo lo posible para que esa persona creyera que Él es real. Entonces nadie puede irse para otra parte diciendo, no, yo me voy a ir porque ahí Dios no me quería, Dios me quiere en otra parte porque Él y yo ahí no cuadramos. No, jamás. De pronto, los caracteres que son diferentes y chocan como el imán, ¿verdad? Negativo y positivo, o negativo y negativo, es la frase más adecuada. Pero mucha gente lo dice de esta forma. Hay unos estudios, hermano, aunque usted no lo crea, aún sigue una grande lucha y una grande denuncia a nivel mundial por si el cristianismo sigue siendo. De pronto nosotros hoy en día lo aceptamos y lo vociferamos a los cuatro vientos y decimos que el cristianismo obviamente es la única religión, entre comillas hablando, no es religión, sabemos que es una verdadera relación, que el cristianismo es una religión y que esa religión está basada en conceptos que aún no pueden sobresalir. Inclusive, hermano, cuando un judío se convierte al cristianismo, para él es muy difícil. Muchas doctrinas que nosotros tenemos, muchísimas doctrinas en cuanto a la interpretación a la palabra. Ellos adoran mucho, aman mucho la palabra. Por eso ellos aún siguen practicando las fiestas que ellos hacen, algunas que se pueden encontrar como el Peshat, el Sukkot y todo ese tipo de fiestas que ellos hacen todavía. Ellos todavía las celebran, y Pablo también dice en Colosenses que nadie puede juzgarlo a los que hacen ese tipo de cosas. Si alguno quiere festejar lunas nuevas, él lo dice en Colosenses, si alguno quiere festejar, nadie puede ponerle ¿qué? Rostro. Nadie puede decir nada, porque es que esa es su naturaleza, ¿verdad? Entonces, como esa es su naturaleza, nadie puede decir. Si un judío entra a este lugar, obviamente va a chocar con nosotros muchísimo, porque nosotros estamos ya acostumbrados a muchísimas cosas en las cuales se nos es difícil cambiar. Por ejemplo, ellos no le van a decir Jesucristo como le decimos nosotros, ellos le van a decir Yeshua Yamasía. ¿Sí o no? A Dios nunca lo van a llamar Dios, siempre lo van a llamar Elohim o Adonai, alguno de los dos. Mi Señor, Baruch Hashem Adonai, Ejad, que significa bendito sea nuestro Señor, que es uno. Porque Adonai Ejad es, o Elohim Ejad es, mi Señor es uno solo, ¿verdad? Y siempre que van a estar orando, van a estar mencionando su oración, que no es tan espontánea como lo hace uno, porque uno lo hace espontánea. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Dios mío, pero Baruch Hashem Adonai, bueno, ese tipo de cosas que ellos repiten, ¿verdad? Y ese pues, siempre lo hacen porque se lo saben y lo quieren implantar en los demás. Eso no está malo, pero nosotros venimos con un costumbrismo que ya es difícil de borrar. Pues mucha gente cuando se asusta nunca va a dejar de decir, hay poder en la sangre de Cristo, aunque eso no sea bíblico, porque eso no es bíblico, solamente es un dicho
que uno cree que hay poder en eso. Pero si usted analiza, la sangre de Cristo es utilizada ¿para qué? Para limpiar al hombre de los pecados. Eso lo dice la Biblia. La Biblia nunca dice hay que reprender, sino ¿de quién? ¿En el nombre de quién? De Jesús. Recordemos, Casiodoro de Reina hizo todo lo posible para transliterar del idioma hebreo y griego la Biblia en castellano. Hizo todo lo posible, por eso lastimosamente él no pudo hacer algunos conceptos, sino que transliteró según su conocimiento y hizo algo gratificante. No fue nada fácil vivir en persecución, vivir de ciudad en ciudad, exiliado en otros países, luchando por su vida y por la de su esposa para mantenerse, seguir siendo un hombre que amaba a Dios. Antes estaba en ignorancia porque conocía a ese falso Dios que pintaban los monjes en los monasterios, diciendo de que Dios era absoluto y que tenía una religión absoluta, que era el ¿qué? El catolicismo. Y el catolicismo, todo aquel que estaba en contra de él tenía que morir asesinado a través de policías que se levantaban entre ellos mismos para combatir este tipo de herejías. ¿Cuál era la herejía? Los que creían que había un Dios diferente que predicaba la Iglesia Católica. Y a ese hombre sí le costó, hermano, le costó muchísimo a este hombre vivir la vida que vivió, huyendo. Se fue a Londres, se fue a Suiza, si no estoy mal, a Bélgica, fue la cosa, Bélgica, se fue a otros países, hermano, y donde tradujo la Biblia del hebreo y del griego al castellano, en un país, creo que fue en Bruselas, si no estoy mal. Allá fue donde el hombre pudo transliterar la Biblia de estos dos idiomas a el castellano, pero la gente lo perseguía, inclusive por sedición empezaron a decir mundialmente que Casiodoro de Reina era homosexual. Y dice un hombre de Venezuela que se llama Rafael Ramírez, él dice que la Biblia no debiera ser tenida como la palabra de Dios porque la transliteró un homosexual, pero no, él nunca fue homosexual porque él tuvo su esposa y sus hijos. Es más, él fue pastor en una iglesia en Inglaterra, sino que lo acusaron de sedición y esa sedición decían de que él practicaba la sodomía, y cuando una persona en ese tiempo practicaba la sodomía era llevado a juicio y era ahorcado o era apedreado o era cualquier tipo de castigo que existía en aquel tiempo para las personas que practicaban el sodomismo, que el sodomismo era una persona que tenía sexo con otro hombre analmente, lo cual nunca la misma naturaleza se dio cuenta de que eso no era para eso, sino que la naturaleza, por medio de la moralidad del hombre, rechazó ese acto. ¿Por qué Dios destruye a Sodoma y a Gomorra? Porque todos los hombres sabían que eso era malo delante de los ojos de Elohim, que es el que aparece ahí en el capítulo 19 de Génesis, ¿verdad? Y ¿por qué Dios castiga porque ellos consienten en quedarse en esa forma? Ese es el pecado. Por una persona no se le puede decir que es un hijo del diablo. Una persona no se le puede decir que es un pecador que nació así, que es lo peor que usted le pueda decir porque practica eso. Es a causa del pecado y de aceptar esa condición, porque moralmente el hombre sabe que Dios o de dónde viene, porque podemos hacer, el hombre tiene una intuición también. El hombre que no cree en Dios tiene una intuición de que alguien lo tuvo que haber creado, porque esa teoría de que el hombre viene del mono es falsa. Ya los hombres no creen en eso. Eso era antes que enseñaban en los colegios la teoría de Darwin, que los hombres venían del mono, ¿verdad? Hasta que todos los hombres comenzaron a bañarse, pusieron un espejo en el baño y se miraban para ver si tenían cola. Pero con el tiempo el hombre fue rechazando esa teoría y el hombre sabía que venía de Dios, y el que no sabía, por intuición sabía que alguien lo tuvo que haber creado. Entonces, como esa era la teoría,
Mucha gente comenzó a creer más en que el hombre viene de Dios, de que no pudo haber existido esa evolución. Entonces, allá en Sodoma y Gomorra, la gente aceptó su estado, porque la mayoría, yo siempre he dicho, y eso una vez me lo mostró el Señor, en una vigilia de aquí para allá, yéndome, me mostró el Señor de cuál era la verdadera situación y me hizo ver cómo se sentían una persona que practica el homosexualismo, que ellos muestran, y Dios me mostró cómo una persona se siente cuando es rechazado por la sociedad y cuando se siente solo. Yo dije, Dios mío, por eso es que esa gente vive como vive, ¿verdad? Todos los homosexuales viven tristes, todos. No hay ninguno. Lo que ellos muestran en el día, lo que ellos muestran en la sociedad, no es más que ficción. Nunca, nunca nadie va a poder decir que el orgullo gay es real. Jamás. Eso no existe. El orgullo gay es algo para tapar y para que los demás no le digan así. Pero el orgullo gay no existe, porque el orgullo del hombre como tal es que su ego se llene y lo muestre ante la sociedad. Más esto no es demostrable, porque mucha gente sabe que lo rechazan. La mayoría de gente es rechazada y inclusive hasta los mismos amigos de estas personas lo rechazan a veces, porque a veces hay muchos que se logran pasar con otros. Entonces, bueno, ahí existe la hipocresía también, porque mucha gente dice amiga, que no sé qué, y pura mentira. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en Sodoma y Gomorra? Ellos aceptaron esa condición y por eso Dios castigó esa ciudad o ese país por esta situación. Ellos aceptaron que así ya se quedaban y por eso los ángeles vinieron de tarde y sacaron a Lot. Por eso lo sacaron a él. ¿Por qué lo sacaron? Porque el apóstol Pedro dice que él era un hombre justo. ¿Por qué era un hombre justo? Porque él sabía que Dios no había creado el hombre para eso, sino que él tenía que desaparecer. ¿Por qué lo desaparecía de esa ciudad? Porque tenía su familia y porque tenía un futuro también hacia adelante, porque el hombre anteriormente tenía que ver mucho con eso. No es como hoy en día, que lastimosamente el hombre no sabe ni qué viene esta tierra. Entonces, eso es lo que prueba de que el hombre tiene a veces esos resultados a través de la situación en las cuales se maneja hoy en día. Entonces, Dios castigó a Sodoma y la borró del mapa, ¿verdad? Entonces, a este hombre le dijeron de que era un homosexual, pero no era homosexual, era que estaba siendo culpabilizado por un tipo de policía que combatía las herejías. Según ellos pensaban que los protestantes eran herejes, ¿verdad? Y que los que pertenecían a esta religión tendrían que morir. Muchos cristianos murieron, hermano, muchísimos cristianos murieron en esta pelea de los jesuitas contra los protestantes, muchísimo, hermano. Por eso, en el año 1814, cuando nacen los jesuitas, nacen con un escudo y tienen 3 letras en el griego, ¿verdad? Que una es el Isis. No recuerdo ahora mismo el nombre de las 4 letras, que son en griego, para mostrar de que es una defensa en contra del crecimiento o la propagación de los protestantes, porque se le dice protestante a la iglesia de la Reforma, porque la iglesia de la Reforma no estuvo a favor de lo que ellos predicaban. ¿Qué predicaban? Lo que era la bula papal. Si tú das 20,000 pesos, Dios te perdona multitudes de pecados y puedes salvarte algún día. Eso era la bula papal, ¿verdad? Y que hoy en día eso es lo que predican en estas emisoras falsas, que también dice que si el Señor, tú le das 20,000 al Señor, el Señor te puede salvar un hijo que está en la droga. Si tú le das 100,000, el Señor te puede dar un empleo. Si tú le das 1,000,000, algunos pastores quedan contentos. A su nombre. Entonces, ese es el problema de la sociedad en la cual vivimos. Entonces, mientras algunos
se aprovechan del cristianismo, otros viven una vida no como la Biblia lo exige, sino como ellos han sido enseñados, y otros están sufriendo porque el cristianismo sea la religión que esté en esta tierra firme sin ningún titubar. Eso lo estamos haciendo nosotros, gracias a Dios. Todo lo que hemos creído en la doctrina de que el evangelio no es una falsa religión, sino que el evangelio es algo que trajo Yeshua, Jesús, Yehosuos, o como le quieran decir algún nombre, porque es que hay tres nombres. Mire, si analizamos ahí en el evangelio según San Lucas, ¿verdad? Que ahí es donde queremos llegar en el punto 23:38 dice: había también sobre él un título escrito en letras griegas a su nombre. Ese nombre está escrito, el rey de los judíos, está escrito en 3 idiomas: en griego, en hebreo y en latino. Es el único evangelio que señala de que el nombre de Jesucristo fue escrito en 3 idiomas diferentes. Me imagino que será una tabla grande para escribir el nombre de Yeshua, es el rey de los judíos, en hebreo. En griego, Jesús, Kyrios, el Señor Jesús. Bueno, eso se lo agregaron después. Jesús, rey de los judíos. Y en latín, Yehosuos Christus, rey de los judíos. 3 inscripciones diferentes en la misma tabla, demostrando de que Jesús era el rey de los judíos. ¿Por qué rey de los judíos? Porque así lo hicieron llamar muchos, y en esto Pilatos instó mucho a de que él era el rey de los judíos, y cuando los hombres le dijeron a Pilatos que quitara esa inscripción, ellos le dijeron que lo que escrito está escrito, porque la conversación que tiene Pilato con Jesús demuestra de que Jesús o Jesucristo es el rey de los judíos por la conversación que ellos tienen. A él se le queda demostrado, a Pilato, de que Jesús es el rey de ellos, y ellos por eso lo quieren matar. Por eso él pone la inscripción el rey de los judíos, y así queda. A ellos les irrita eso porque ellos no lo aceptan como rey. ¿Por qué no lo aceptan como rey? Porque así tenía que ser el cumplimiento de la escritura, de que ese Mesías esperado por los hebreos, ese ungido esperado por los griegos, y ese Jesús Christus relacionado en el mundo del Imperio Romano con el idioma del latín, representaba un ser especial que venía de parte de Dios a traer salvación. El evangelio según San Mateo fue escrito en hebreo, y todas las cosas que están escritas ahí demuestran de que Jesús es el Hijo del verdadero Dios. Ahora, aunque haya sido rechazado por muchas personas, para muchos nos queda totalmente convencido de que Jesús es el único y absoluto Salvador del mundo. No existe otro. Es el Salvador del mundo. Por el nombre de Jesucristo, de Yeshua o de Jesús, como le quiere decir usted, el mundo será juzgado por ese nombre. ¿Por qué? Porque nadie quiso creer en su doctrina. ¿Cuál fue la doctrina de Jesucristo? El evangelio de Dios. Primero fue: el reino de los cielos se ha acercado, se manifestó, el rey se dio a conocer, el rey dio las pautas principales como la regla de oro, las normas de oro. El movimiento siempre existe bajo la oración, y después los apóstoles predicaron de lo mismo que predicó Jesús. Los subordinados de los apóstoles también predicaron lo mismo. Luego Tertuliano, Orígenes y todo este tipo de ministros que fueron bastante relevantes en el siglo III también predicaron lo mismo. Lo que pasa es que ellos se propusieron
que sus doctrinas ahora tenían que ser más profundizadas. Y cuando sus doctrinas fueron más profundizadas, la gente comenzó a decir que el cristiano no puede hacer esto, que el cristiano puede hacer esto. Entonces comenzó un pequeño ajuste de doctrinas que vinieron a ser incluidas luego con el desenlace del crecimiento del evangelio. Y por eso, hasta el día de hoy, muchas personas lo practicaban. Gracias a Dios, mucha gente no entiende y no practica ese tipo de doctrina. Como mucha gente decía que orar de espalda era darle la espalda al altar de Dios, y el que le da la espalda a Dios, al altar de Dios, no puede ser considerado un ministro delante de él que tiene una buena imagen delante de Dios. Y mucha gente lo hacía. Ay, no, porque entonces yo también estoy dando la espalda, entonces soy malo. Entonces, muchas doctrinas fueron integradas, y cuando esas doctrinas fueron integradas, con el tiempo, la gente empezó más a pensar en lo que se decía que en lo que se hacía. Por eso, todo ese tipo de cosas que existieron fueron siendo expurgadas, y cuando fueron expurgadas, algunos dijeron, esto sí, esto no. Recordemos, el primer concilio en Jerusalén, en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta nosotros que hay un primer concilio. ¿Por qué? Todas las reuniones de las asambleas y de las iglesias cercanas, hay un concilio, hay una intervención, hay una asamblea para llegar a acuerdo de unos temas que están siendo relevantes en medio del crecimiento del evangelio. Ya los discípulos, que son totalmente judíos, se relacionan con los gentiles y hacen una iglesia judeo-gentil cristiana para que el evangelio se siga propagando. Pero los judíos empiezan a decirle a muchas personas que para poder ser salvo hay que cumplir la ley de Moisés. Sale Pedro a la defensa, dice que eso no se puede. Sale Bernabé y Pablo y dice que eso no se puede. Y Jacobo, que se cree que es uno de los líderes importantes en Jerusalén, dice que no hay que implantarle tantas cosas que ni nuestros padres pudieron cumplir. Ahora vamos a cumplir nosotros. Vamos solamente a decir que sigan predicando, pero que hay que abstenerse de comer ahogado, sangre, postrarse ante los ídolos, para que esto sea las primeras cosas que son agregadas a la doctrina del cristianismo. Entonces, así como esa, está bien. Esa está bien. ¿Por qué está bien? Porque es una realidad. Dios siempre ha tenido que ver con el funcionamiento de los animales, y que ese tipo de cosas que se hacían anteriormente con el derramamiento de sangre y todo ese tipo de cosas tendría un día que acabar. Entonces, por eso Jacobo dice de que es mejor de que una persona, si va a comer algo, tiene que esperar que la sangre en un animal se salga del cuerpo, para que el hombre no coma ¿qué? No coma su vida en los animales, porque ahí hablas de eso, ¿verdad? El capítulo 17, verso 11, que está en Levítico, dice que la vida está en la sangre. No significa de que no puede haber hoy en día una transfusión de sangre, como dicen los testigos de Jehová. Jamás está diciendo eso. Lo que está diciendo es que en la vida del animal está la sangre, y si se la ofrece a Dios, esa persona le está ofreciendo la vida de ese ser por reemplazo de él, para que Dios mire el pecado de esa persona y lo borre, porque hay un arrepentimiento y está pagando las consecuencias un animal. Ahí está la vida, y Dios reconoce esa vida como reemplazante del que la ofrece, que era lo que se hacía anteriormente. Pero no está diciendo de que si la vida está en la sangre, yo dándole sangre a usted, ¿cómo le voy a dar mi vida a usted? Una cosa complicada de ellos. Entonces, hay bastantes problemas por eso, pero lo que me quiero enfatizar en esta tarde, que ya hemos terminado, es que hay muchas dudas hoy en día con respecto hay muchas dudas con respecto al cristianismo. Aún sigue. Usted dirá, no, pero ha pasado mucho tiempo. No, para ellos no ha pasado mucho tiempo, porque ellos quieren saber realmente si existen dos Jesús, uno griego y uno judío.
Y hay una pequeña polémica a eso. Hay muchos judíos convertidos al cristianismo hoy en día. Y también hay muchos judíos mesiánicos. Los judíos que se convierten al cristianismo, ellos dicen que el judío mesiánico no existe. Porque ellos se agarran de una rama sobre la casa de Efraín y sobre esa casa de Efraín tuercen el camino para decir que ellos entran como mesiánicos. Y hay un judío que se convierte al cristianismo que ellos dicen que son los mismos cristianos, pero que tienen en relación el cristianismo y lo ven desde otro punto de vista, de otra manera. Cuando los judíos se convierten al cristianismo, la Biblia que está en el Nuevo Testamento, porque ellos aún conservan la Biblia en hebreo, solamente con pura consonante, sin vocales, ellos enseguida transliteran el evangelio griego original al evangelio hebreo. Ellos lo transliteran porque ellos no les gusta el idioma, no tienen mucha relación entre el idioma hebreo y el idioma griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito todo en griego. Y por eso lo hacen, porque ellos dicen que el griego tiene que ver mucho con la mitología griega, con el pensamiento helenista. Ellos dicen que tiene que ver mucho con los dioses, por eso ellos no creen que la palabra Dios esté en el Nuevo Testamento, porque ellos dicen que a Dios se le llamaba solamente a los dioses de la mitología griega, como Zeus, y por eso no aceptan en algunas condiciones esos nombres, porque ellos dicen que Dios puede ser cualquiera. Es más, citan el evangelio que está escrito en chino. El evangelio en chino, el Dios de ellos es Kami. Ellos no aceptan que sea así, porque Jehová tiene un solo nombre y es como Elohim o Adonai, porque el verdadero nombre de Dios no tiene ninguna interpretación según ellos, sino que es un nombre sagrado y que solamente lo manejan sobre las 4 letras. Pero sea como digan ellos, o sea que no sea como digan ellos, y que nosotros hoy en día hemos creído en el cristianismo, si todo lo que nos ha ocurrido es totalmente falso, entonces no creo que Dios se nos haya manifestado también a nosotros. Pero todo esto es real. Dios siempre ha querido la salvación del hombre. Y como Dios siempre ha querido la salvación de los hombres, nosotros le hemos buscado con esa inquietud que Él puso en nosotros. ¿Y cuál es la inquietud que Él puso en nosotros? De que nosotros no sabíamos de que existía un Dios como Él le conocemos. Solamente conocíamos el concepto. Más no le conocíamos como Dios se nos ha manifestado hasta ahora. Y como le hemos visto hasta ahora, sabemos que Dios es más real que cualquier otra cosa. Por lo que hemos vivido y por lo que hemos analizado durante todo este tiempo que hemos tenido en el cristianismo. Y hoy podríamos decir completamente convencidos de que sea como lo llamen ellos, sea como no lo llamen ellos, sabemos que Dios es real y se nos reveló a nosotros de alguna u otra forma. Y cuando Dios se nos reveló, a Dios no le importó tanto si Él se llama así o no se llama así, o si le quieren decir así. Lo importante es que Dios quiere que nuestras vidas sean salvas. Y Dios se le reveló al mundo también para que el mundo fuera salvo. Y como la gente rechaza a Cristo, la gente también será condenada por rechazar a Cristo. Sea que no se llame así, o sea que sí se llame así, la gente que rechaza a Cristo será condenada por eso. A su nombre. Y cuando mucha gente sea condenada, ahí no va a valer excusa. Por eso hoy en día el conocimiento de Dios está en todas partes. Nadie puede atestiguar en contra del cristianismo, de los judíos, de los griegos, de los que practicaban el Imperio Romano, de los latinos. Nadie podrá juzgar alguna palabra de Dios en cualquier idioma, porque Dios no se llamaba así, jamás. Dios lo que siempre va a querer es que la gente sea salva. Cuando muchas personas se den cuenta de que cometieron un error en rechazar a Jesús, ahí no va a valer ninguna excusa. Pero sea como sea, Dios se le va a revelar a las personas de cualquier u otra manera.
Que hay que conocerlo como se llame. Sí, es una realidad, pero lo importante es que lo que vivimos en estos tiempos con respecto al evangelio no podemos cambiar por nada. ¿Por qué? Porque Dios ha sido más que real con las cosas que nos ha ofrecido en este tiempo. Por eso mucha gente va a ser condenada por rechazar a Jesucristo. Mucha gente va a ser lanzada al infierno por rechazarle. Mucha gente va a vivir una vida de cautiverio y de condenación por la eternidad porque no quisieron nada con ese que está escrito aquí en la palabra de Dios, que dice que ese es el rey de los judíos en griego, en hebreo y en latín. A su nombre. Entonces, por eso tenemos que nosotros seguir haciendo lo mismo. Sea como sea, Dios se nos ha revelado también a nosotros. Y por eso no vamos a ser condenados, solamente que Dios se nos reveló a nosotros. Y eso no es ningún privilegio para el hombre humano que no conoce a Dios, pero para nosotros es un grande privilegio que Dios se nos haya revelado a nosotros. Ni siquiera a los verdaderos judíos ultra ortodoxos que existen hoy en día, que están en el muro occidental con sus tefilín y con sus filaterías y con todo tipo de argumentación, orando ahí en contra del muro occidental o oriental que quedó nada más del templo de Salomón. Ahí todos los judíos van a hacer su oración, ahí ultra ortodoxo, meciéndose, pidiéndole Shalom Adonai, Shalom, oh Yeshua, ya Masías, ven pronto por aquí, por estos lados. Nada, eso no va a suceder así, porque ya Jesucristo ya vino y ahora vendrá como juez. A su nombre. Por más que oren a ese muro, no van a tener el mismo privilegio que tenemos nosotros, porque que Dios o Yahweh, como ellos le dicen, o dicen que Yahweh no existe, sino que dice solamente Adonai, Dios se nos reveló a nosotros. Y ellos todavía siguen en esa ignorancia. Usted sabe lo que es todos los días ir a orar en contra de un muro para que Dios envíe el Mesías. Eso es una ignorancia. ¿Por qué? Porque ellos aún lo esperan. Y ellos dicen que nosotros no sabemos ni siquiera pronunciar el nombre de Dios. Pero ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa. Eso a nosotros no nos importa porque Dios también se nos ha revelado a nosotros. Dios se nos ha revelado a nosotros y ese es el mayor y grande privilegio que puede tener un hombre hoy en día, que Dios se le revele a ese hombre, porque ese es uno de los misterios que hay, de los 5 que hay, ese es uno de los misterios que Dios reveló, que Dios se le reveló a la iglesia y no se le reveló a cierta parte judía. Y todavía y aún lo esperan. Y nosotros tenemos el gozo. Bueno, yo por lo menos tengo un gozo grande y sublime, que Dios se me reveló a mí y no se le ha revelado a un hombre esto que es mayor inteligente que yo. Pero Dios se nos ha revelado a nosotros. A su nombre damos gloria. Por eso debemos seguir buscándole como Él se lo merece. Porque Él nos escogió a nosotros cuando había otra gente que necesitaba también y era mejor en inteligencia, coeficiente y que tienen la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, porque ellos tienen la palabra de Dios, Dios se les reveló a ellos, pero no para siempre, sino que también se nos ha revelado a nosotros, lo dice la carta a los romanos. Padre que estás en los cielos, Dios, en esta hora, delante de tu presencia y delante de tu trono, te damos la gloria, la honra y la alabanza y te damos gracias, Dios mío, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, por revelarte a nosotros y darte a conocer, Señor. Cualquier sea el nombre, cualquier sea la creencia, Dios mío, de tu verdadera originalidad, tú te nos has revelado a nosotros, Señor amado. Y eso es algo incambiable, aunque muchos judíos digan otra cosa, Señor, eso es incambiable, Señor. Tú te nos revelaste a nosotros, pusiste tus ojos en nosotros, siendo el Dios de una nación, también tuviste que ver con los gentiles. Tu oración un día fue, te pido
por los que me vas a dar, Señor amado, y aquí estamos nosotros, Señor. Gracias por escogernos a nosotros y gracias por mirar nuestra condición, Señor. Gracias por nacer, Dios mío, con un corazón apto para el evangelio y para creer en él, Señor. Gracias te damos. Te pedimos que tú bendigas grandemente a cada uno de los que han venido y que los tesoros del cristianismo y del evangelio y de tu Espíritu Santo estén sobre nosotros, Señor amado, como reconocimiento por haber creído en ti, Señor. Gracias te damos, Dios mío. Dios, ten misericordia de la gente que es ignorante, de la gente que te rechaza, Padre. Ten misericordia de la gente que dice que tú eres un concepto, Dios mío, que tú eres una imagen o que tú eres, Dios mío, solo un simple juego de palabras, Señor amado, pero tú eres grande, admirable y consejero. Gracias, mi Señor, por hacer todo esto posible. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Te pedimos que tú también bendigas a los que nos ven a través de las redes, Señor amado, y que seas tú dándoles también, Dios mío, el crecimiento. Ayúdanos a crecer espiritual cada día más. Ayúdanos a cambiar, Dios mío, en el nombre de Jesús. Moldea nuestro carácter cada día para ser, Dios mío, personas maduras, Señor eterno. Que reaccionemos bien ante cualquier situación, Señor. Gracias te damos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludamos a la hermana Noily Herrera, Moisés Suárez, Katy Mora, Iris Sierra y la pastora Aquebra Alarcón, que no puede faltar. Gloria al Señor. Sean bendecidos todos en esta tarde. Gloria a nuestro Cristo amado.